Tallando Conceptos, el programa de laboratorios ópticos de América Latina. Un cordial saludo a América Latina. Qué gusto estar con ustedes en Tallando Conceptos, el programa del Laboratorio Óptico de América Latina, creado por personas que están viviendo, sufriendo, disfrutando al mismo tiempo esa labor del laboratorio óptico, esa gran labor, porque finalmente ustedes, amigos, son quienes llevan la visión que programan los especialistas de la visión a través de estas maravillosas piedras que son los lentes oftálmicos, piedras transparentes, decía un poeta alguna vez. Y quiero presentarles a Julio Ginesta. Julio Ginesta es el director de Tallando Conceptos. Es una persona que ha vivido desde su infancia, de los 15 años, dentro de la intimidad del laboratorio y llevando diferentes o trabajando mejor en diferentes áreas. Por tanto, pues tiene una muy buena experiencia y además que ha logrado viajar en diferentes países, conversar con muchos laboratorios y recoger conceptos e identificar las necesidades. Así que Julio, bienvenido a su programa Tallando Conceptos, creado con usted y precisamente pues para compartir con nuestra gente latinoamericana que se dedica al laboratorio óptico. Muy buenos días, Latinoamérica. Muchas gracias, Javier, esta oportunidad de tener este nuevo proyecto en la radio de Franja Visual. Y bueno, de aquí en adelante se va a solito. Muy exacto. bien, amigos, queremos contarles cómo funciona este programa. Se va a presentar todos los martes de cada semana, va de 11 a 12 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Perú, y ustedes ya se van organizando en su horario porque tenemos oyentes de diferentes partes del mundo. Vamos a tener la mayoría de programas, 2 invitados y nuestro director, Julio Ginesta. En cada uno de estos programas vamos a escoger un tema y vamos a proponer ese tema para que nuestros invitados empiecen a dar sus puntos de vista que pueden ser opuestos, no tienen que estar de acuerdo, o al contrario, sí, decir sí, definitivamente vamos bien por ese camino, pero yo tengo una alternativa mejor o más eficiente, en fin. Así que el tema de hoy son los lentes Freeform. Y vamos a trabajarlo desde sus inicios. Entonces, Julio, usted tiene invitados a 2 personas expertas en el área en diferentes países. ¿De qué país es el primero? El primero es José Andrés Lai. Él es de nacionalidad peruana, pero él está actualmente trabajando en Nicaragua en un laboratorio. Y tiene una combinación muy interesante porque José Andrés es optómetra, trabaja con ópticas, sí, desarrolla esa labor de optómetra, labor comercial y luego se involucra con un laboratorio y le permite tener ese equilibrio que carambas, que a veces no lo hay, Julio, le cuento que esa conversación entre óptica y laboratorio debería ser mucho mejor. Ese divorcio siempre está en la mayoría de países en Latinoamérica y no se imagina cuántas discusiones durante muchos años hemos tenido con José Andrés Lai sobre eso. Muy bien, usted lo ha dicho, tenemos un matrimonio entre ópticas y laboratorios que a veces es más un divorcio. Sí. Y tenemos otra persona también experto, muy querido en América Latina. Tenemos a Luis Puente de Bolivia, es el gerente general de Opticentro en laboratorio ahí en Sucre, Bolivia. Bueno, y Luis Puentes está dedicado, creó su propio laboratorio, ha podido colocar en la realidad su sueño de hacer un buen laboratorio y todos los días revisa cómo crecerlo, cómo trabajarlo. Y por eso hemos invitado a estas dos personas muy importantes en sus experiencias. Julio, vamos a empezar por el principio, usted lo decía bien cuando estábamos programando y conspirando este programa. Para usted, ¿cuál es el principio para hablar de Freeform? Siempre es lo que es, tenemos 2 puntos de vista. La parte de el software es lo que queda en medio y del software pasamos a lo que es la fabricación del lente y antes del software. ¿Qué necesitamos antes de tener el laboratorio, antes de tener el software? Los primeros pasos. Exacto. Para introducirse en el Freeform. Correcto. José Andrés Lau, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué deberíamos preparar nosotros para introducirnos a este interesante proceso? Muy buenos días, doctor Oviedo. Julio, buenos días. Gracias Latinoamérica, gracias Franja por escucharnos. Qué interesante consulta. Bueno, se pueden tener y se debe primero evaluar los equipos, tener los software de primera línea, que son importantísimos, pero para mí definitivamente sin un personal realmente capacitado en conocimientos de óptica oftálmica, geométrica, etcétera, no podrán obtener los resultados deseados por los mismos.
puede saber usar el equipo, puede saber emplear el software, pero realmente ejecutar los cambios necesarios para la mejora en la fabricación y en la optimización de los lentes, lo veo un poquito difícil. Por eso la capacitación es para mí primordial y el punto de inicio de un buen laboratorio con tecnología digital. Ok, perfecto, José Andrés. Ahora veremos el punto de vista de Luis Puente con respecto a este tema. Querido Julio, ¿cómo estás? Buen día. Y doctor Oviedo, ¿cómo ha estado? Aquí entrando al tema y un poquito reforzando lo de José Andrés, completamente de acuerdo con lo que él dice. Pero yo creo que aquí es importante también generar una comunicación 360, tanto entre el laboratorio y la cadena o el cliente final, ¿no? Es importantísimo alinear ambas partes para que realmente el producto final sea el que uno está buscando. Es una cosa que yo soy un creyente asiduo y creo que si no tenemos eso, es muy difícil que podamos llegar a un éxito un 100% de un diseño de un lente. Muy bien. Fíjese, Julio, que aquí hay dos propuestas muy interesantes y prácticas. Uno dice, antes de empezar el laboratorio, yo necesito capacitar a la gente. Y el otro me dice, yo haré un proceso de comunicación claro entre la óptica y el laboratorio. Pues bien, miren, aquí el tema resulta interesante y es parte de lo que usted hace en su vida cotidiana, Julio, es el tema de la capacitación. Sí. ¿Cuántas personas, amigos, ustedes se encuentran capacitadas para participar en el proceso de un laboratorio, ni siquiera en la parte de Freeform, en cualquiera de las partes? ¿Tenemos personas capacitadas, Julio? En realidad no, Javier. Usted lo ha dicho. Es una falencia muy grave en la mayoría de laboratorios. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces por minimizar costos no tenemos el personal adecuado en estas áreas. Empezando por lo que estábamos hablando, el software. Con José Andrés muchas veces hemos tenido pláticas de café o de un restaurante cuando nos hemos encontrado en otros países, y yo creo que él nos puede dar su opinión con respecto a este tema que a veces ya parece trillado, pero en realidad es un tema que del diario vivir en los laboratorios. José Andrés. Sí, es penoso tener que admitir ello, ¿no? Que tener un laboratorio a veces no cuenta con el personal realmente capacitado, ni siquiera para lentes convencionales, no hablemos mucho menos de optometría digital. Ese es un problema. Lo que nosotros tenemos que pensar es primero en que recibimos personas simplemente porque el laboratorio desea contratar personal. Al contratar un personal, contrata a un personal que desea trabajar y le enseña lo poco o mucho de un equipo, de una máquina. ¿Y quién le enseña? Otra persona que también es empírico, otra persona que recién está aprendiendo y obviamente no le va a enseñar bien. No hay un consultor, no hay un jefe de departamento de laboratorio que sea realmente capacitado para poder seguir la pirámide y poder multiplicar conocimientos para bien, sino más bien cada vez son empíricos que entrenan a otros empíricos que tienen muchas ganas de trabajar. Puede ser ello, eso sí es verdad, pero no tienen los conocimientos para sacarle el jugo o exprimir las máquinas que tienen y con todos los procesos sacar un lente de primera línea. Sí, por supuesto. Ahora, Luis, contigo también hemos tenido esta plática muchas veces, pero en tu caso, por lo que hemos platicado, yo sé que tú, por ejemplo, tienes mucha experiencia con respecto a esta parte del laboratorio y la has transmitido hacia tus empleados. Pero también tú nos puedes dar tu opinión con respecto a la parte de software. ¿Qué tan esencial y qué tanto nivel tiene que tener el personal para manejar esta parte de software? Bueno, mira, Julio, ¿te acuerdas que conversamos eso hace poco tiempo también? Sí, claro. Y creemos que el ser un experto en el diseño, en los diseños que tú estás manejando es clave, ¿no? No todas las necesidades del cliente finales son las mismas. Entonces creo que las conversaciones que existen por parte de las asesoras ópticas con el cliente son importantísimas, y más aún es importante que el operario, la persona que está atrás del software, conozca muy bien los diseños al momento de saber qué diseño aplicar al cliente final. Eso para mí es importantísimo, porque yo creo que si no hay un conocimiento y una capacitación que no es solamente sobre la máquina o el manejo del software, sino un dominio de los diseños por parte de los operarios, difícilmente vamos a poder generar ese clic y de éxito que estamos buscando, ¿no? Y de satisfacción que creo que todos como apasionados de óptica buscamos, ¿no? Que todos los clientes salgan satisfechos y que no exista la menor cantidad de reclamos posibles. Muy bien. A ver, surgen dos temas muy interesantes, nuevamente claros. Andrés, su propuesta es capacitación y es un tema que ustedes han tocado
históricamente en el laboratorio. Nos escuchan laboratorios de América Latina. ¿Cuál es su sugerencia para ese laboratorio que sufre lo mismo que ustedes? Dicen, miren, la verdad, crecí, necesito más personal, abrí una línea digital, en fin, lo que fuera, o modifiqué. ¿Cuál es su sugerencia desde qué puede hacer en ese momento esa persona que lo escucha para ayudarse en el tema de la capacitación? ¿Cuál sería ese plan? ¿Cuál sería ese contenido? ¿Qué sugieren tiempos? En fin. Andrés. Correcto, inversión. La palabra inversión muchas veces asusta, pero la verdad es que no nos debe de preocupar. Al contrario, nos debe de garantizar que esa inversión que se va a hacer en capacitación al personal, de los equipos, llámese de las marcas, que de equipos que podamos adquirir o se puedan adquirir, y del software que se puede adquirir, es necesario. Obviamente va de la mano, como muy bien mencionan, con una capacitación y confianza entre el laboratorio y los centros ópticos. Para ello, el consultor, que es el nexo entre el laboratorio y las ópticas, debe también capacitar a los optómetras de las mismas para que puedan conocer a cabalidad los diseños que se van a fabricar. Estos mismos, de primera línea por supuesto, y a la vez capacitando a los optómetras finales que van a entregar los lentes a las ópticas, o que van a prescribir los lentes en las ópticas, para que estos sean los mejores. Sin esa comunión de entrega de buenos parámetros, de entrega de buena refracción, porque es increíble, hasta ahora seguimos cometiendo errores en refracción o en la toma de parámetros. Los lentes digitales, por mejor software o por mejor hardware o por mejor capacitado el personal que lo va a elaborar, va a salir errado. Y ese es un problema que tenemos actualmente entre la comunión entre laboratorio y óptica. Andrés tiene un perrito allá en la casa, ¿no? ¿Es Andrés o es Luis el que tiene el perro? ¿Dónde está el perro? ¿En Nicaragua o en Bolivia? No, el perro no está en Bolivia, por si acaso. Entonces está en Nicaragua. Bueno, Andrés, pero mire, tenemos un diagnóstico. Usted nos dice, sí, la capacitación es importante. Tenemos que invertir en la capacitación para, de una parte, preparar nuestro equipo y el de la óptica. Pero Andrés, díganos de manera concreta, ¿cómo usted considera la capacitación ideal que ese dueño de laboratorio, ese gerente de laboratorio que lo escuche dice, qué buena idea? ¿Empezaría usted? ¿Por qué área? ¿Luego continuaría? ¿Cuál es el programa que debería desarrollar para una persona que está en el laboratorio y cuál es el que usted sugiere para conversar con la gente de la óptica? Obviamente, profesionales en el área de óptica oftálmica, óptica geométrica, ingenieros realmente que estén metidos en la investigación, que sean duchos o que sean capaces de poder buscar consulta en lo que están haciendo, no solo aceptar lo que dice el software o aceptar lo que puede hacer el hardware, sino también tener el criterio suficiente como para poder ampliarse en el uso de estas cosas y a la vez tener la suficiente confianza y capacidad para poder dirigirse a todos y poderles llevar su producto de la mejor manera, con gente realmente capacitada. Bueno, Andrés, Luis y Andrés, aquí entramos en un punto donde ya pasamos de lo que es antes del software, de los diseños, y vamos a pasar a lo que es después del diseño hacia las máquinas. Aquí me gustaría que tú, Luis, seas un poquito concreto con respecto a que si es necesario tener una buena marca, obviamente no vamos a echarle flores a ninguno de todos los diseños que existen en el mercado, porque son muchos que podemos conseguir en todo el mercado. Entonces quiero que enfatices el tema. ¿Es bueno tener capacitación con respecto a alguna marca de diseños o son las máquinas las que nos dan el resultado final? No, o sea, bueno, de que es importante de que tener una buena máquina, sí, eso es indiscutible, ¿no? No vamos a poder llegar a un buen diseño si no tenemos una buena marca de equipos. Y eso es un poquito de investigación, indagación y también, bueno, saber escoger el modelo exacto para la necesidad y producción que uno necesita, porque a veces uno compra la mejor marca pero no está de acuerdo al nivel de producción que uno tiene, y ese es un gran error que a veces uno tiene, o sobredimensiona, o a veces la capacidad que tiene el equipo queda corta, ¿no? Entonces,
Para mí ese es un punto que sin lugar a dudas no tenemos que descuidar. Pero si hablamos del tema de diseño, si tú me preguntas, es como que te pregunte, ¿qué es más importante, la fábrica de gaseosas o la fórmula con la que se hace la gaseosa número 1 del mundo? Yo creo que es más importante tener la fórmula, que esa la vas a poder realizar ya sea cual sea la fábrica de gaseosas. Entonces, el diseño creo que es la que lleva la esencia y la clave del éxito sobre el tipo de equipo que uno va a escoger. Obvio, estoy aclarando, creo que es muy importante saber escoger el equipo que uno requiere para que haya una congruencia de discurso, ¿no? En búsqueda de un éxito que en realidad es tener un buen lente que la gente pueda estar satisfecha, y obviamente las ópticas, ¿no? Bueno, amigos, entonces ahora vamos a ir al grano con respecto a esto, porque ustedes saben que el mayor problema es el cliente final. Cuando nosotros enviamos un diseño que nosotros pensamos que es el super diseño, el premium, y resulta que tenemos problemas. José Andrés, tú como optómetra, ¿tú qué crees? ¿Es la parte de producción, el software, los diseños, o es la formulación, la prescripción que hace el optómetra lo que falla? Correcto. La experiencia que tenemos casi en un 60% no es el error en el laboratorio, sino ocurre en la óptica. Lamentablemente aún los optómetras cometen errores en cosas básicas, como inclusive la refracción, algo que aún con los exámenes subjetivos debería de corregirla. A veces se cometen en la toma de parámetros, también hay errores, a veces parámetros un poquito erróneos, pero también va de la mano esto con volviendo a lo anterior, con la comunión con el laboratorio, que nos digan exactamente qué corredores tenemos, conocimiento de todos los lentes digitales en los diseños. Es fundamental esa comunicación, ese conocimiento, para poder el optómetra final darle a su paciente un resultado de lente oftálmico de primera línea para que pueda desarrollarlo y pueda cubrir todos los requerimientos del paciente. Ok, estamos hablando de lo que es diseño Freeform en el laboratorio, el software, maquinaria y todo eso. Pero por favor quisiera, José Andrés, que tú seas concreto con respecto a qué necesitas tú de parte del laboratorio en lo que es los diseños de lentes oftálmicos. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues muy simple, ¿no? Que nos informen realmente qué ventajas tiene ese lente, sus parámetros, la forma del diseño, qué tipo de lente progresivo es, llámese suave o duro. Muchas veces nos ha pasado que pedimos un diseño, llámese de primera línea, llámese en el top, llámese en premium, llámese en primera clase, el mejor, y a veces no funciona tan bien como pensamos, y más bien un lente bueno, también digital, pero un poquito de aparente menor calidad, funciona mejor. A veces pasamos al paciente de un lente digital básico a un lente súper personalizado y se queda mejor con el básico que el personalizado. Y esto es porque a veces la selección del diseño no era el adecuado. Culpa varias veces de los parámetros, culpa varias veces de que en el software ese diseño no nos conviene. La razón, hay que estudiarla, hay que investigarla, y a veces pues nos rompemos la cabeza para encontrar cuál es el problema o cuál fue el motivo inicial para poder solucionarlo. Muchas veces tenemos que cambiar ese diseño premium por otro mejor que satisfaga los requerimientos visuales, no solamente del paciente, sino de todo el laboratorio, porque recuerden que ese diseño tiene que ser compartido para varias elaboraciones de lentes oftálmicos. Bueno, José Andrés, y en tus vivencias, en tu enseñanza con respecto a todos los optómetras que has capacitado y a gente del laboratorio, ¿has tenido alguna vivencia o algo que ha pasado en el laboratorio? Sí, obviamente, muchas veces también nos ha pasado, no, a todo el mundo creo que nos ha ocurrido en más de una oportunidad. Mandamos a hacer unos lentes de una graduación determinada X y nos llega perfecto. Si el paciente va, se los lleva muy contento y regresa a la semana porque quiere otros anteojos. Digamos, mismo armazón, mismo tamaño, mismo material, misma graduación, solamente cambió de color de aros, y resulta que lo mandamos a hacer y nos llega del laboratorio con un grosor diferente, un espesor diferente, siendo la misma graduación y con las mismas características de aro. La única diferencia fue el color
Y esto es por las curvas bases. A veces no hay un control de las mismas y aún en tecnología digital a veces nos puede salir un poquito más grueso o un poquito más delgado. Esto es algo recurrente y por ello siempre hay que estar midiendo, revisando los trabajos, evaluando y conversando con el laboratorio para dar lo mejor de lo mejor en estética y funcionabilidad de los lentes finales para que puedan ser entregados como se debe. Bueno, Luis, con respecto a ti, en la parte de gerencia, cuando iniciaste el laboratorio, cuando empezaste con todo este sueño y hoy en día, ¿tienes los mismos problemas o has tenido vivencias con respecto al personal? Mira, es bien chistoso porque cuando uno ya se vuelve más exigente y anda en una búsqueda de perfección, digamos, es cuando uno encuentra más problemas, ¿no? Uno a veces analiza sus propios lentes y que pensaban que estaba bien y uno compra un equipo de inspección especial y se da cuenta que la verdad que los lentes no estaban tan bien como uno pensaba, ¿no? Uno tiene después un topógrafo y uno ve el diseño del lente y dice, miércoles, este diseño no había estado tan bueno como yo pensaba, ¿no? Y también es frustrante, sin lugar a dudas, cuando uno ofrece el mejor lente, el top de la línea, un lente premium al cliente y el lente no funciona, el cliente está insatisfecho, uno no sabe qué pasa inicialmente, ¿no? Y como decía José Andrés, después uno coloca un diseño más básico y funciona mucho mejor y uno se quiere arrancar los pelos de bronca, ira y hasta pierde mucha confianza sobre el diseño premium que uno tiene, ¿no? Entonces, en realidad lo que debe existir ahí en el medio son conversaciones con los clientes, preguntar sus necesidades y cuando uno indaga se da cuenta pues que no era que el diseño estaba mal, sino lo que estaba mal era lo que debíamos haber focalizado o haber hecho poco en sí, era pues en la necesidad específica de cada uno de los clientes, ¿no? Hay clientes que son camioneros, no es lo mismo que una persona que maneja un taxi, por decir algo, el tablero y las alturas están completamente diferentes, los ejes, los ángulos de visión van a cambiar notoriamente, solamente colocando estos ejemplos. Hay veces que uno coloca un tinte o vende un cierto tipo de lente y la persona resulta que tiene otro tipo de exigencias o jugaba tenis y el tinte no le funciona porque obviamente genera una confusión entre el color de la pelota y el ladrillo. Entonces yo creo que esa pasión por el detalle es importante tenerla y más importante inculcarla a las asesoras ópticas o a la óptica final para que obviamente exista esa indagación que creo que es clave para poder resolver esos problemitas que a veces uno le quitan hasta el sueño, ¿no? Entonces creo que esa pasión por el detalle es lo que uno tiene que inculcar y uno nunca tiene que dejar, ¿no? No dejar de lado todo eso. Bueno amigos, este es uno de los mayores dolores de cabeza que tenemos en los laboratorios. La salida de buenos diseños y que son premium, como decías tú Luis, y que después viene un diseño básico y compite contra este diseño premium. Pero entonces les hago una pregunta a ambos. Primero me la contestas tú, José Andrés. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto sea debido a que falta de capacitación de quienes nos proveen estos software, estos diseños, o la falta de entendimiento del personal dentro del laboratorio hacia la óptica? Ok, ambos van de la mano. Obviamente a veces el laboratorio que provee el software nos da solamente lo bonito, nos dice solamente ciertas características, es como mencionamos al inicio, nos enseña a usar la máquina, pero no a pensar con relación al software, no nos enseñan a indagar, no nos enseñan a investigar con relación a ese software de cómo podemos mejorarlo o cómo podemos tal vez variar o qué debemos de solicitarle a la óptica o al optómetra que nos dé para poder valorar cuál será el mejor diseño y cuál será o cómo debemos nosotros usar mejor ese software. Y de ahí, obviamente, el entendimiento y la capacitación al personal que no solamente sea repetitivo, es decir, a mí me dijo el que representa la empresa de software que haga 1, 2, 3 y yo tengo que hacer 1, 2, 3. A veces hay que hacer un cambio, hay que indagar, investigar y lograr buscar una congruencia entre la experiencia de uno y lo que nos digan ellos para poder combinarlas y llevar a buen término, llevar el barco a buen término. Y el resultado final, pues obviamente va a ser la satisfacción de un lente premium de verdad y una satisfacción real final con el paciente. En eso creo que tú tienes mucha razón, José Andrés, porque en mi experiencia personal
para que un diseño funcione hay que dar un poquito, la milla más de lo que le enseñan a uno y tratar de trabajar un poco más sobre eso. Luis, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Tú crees que sea el software, el personal en laboratorio que tiene que transmitirse hacia la óptica o el proveedor de software que tiene que dar un poco más de lo que normalmente conocemos, que casi siempre es algo comercial? Mira, si tú me preguntas, Julio, yo creo que los tres, y te lo voy a explicar paso a paso. Es cierto que muchas veces los diseñadores dicen todo lo bonito, pero no te dicen en qué casos no funciona. Entonces, se preocupan mucho por vender un producto o un diseño en este caso, y no te dicen en qué casos no se puede utilizar. Entonces, el primer agente de cambio primer cambio que debe existir en esto es que los diseñadores sean un poquito más claros y transparentes para con los laboratorios, ¿no? Y para que tengamos reglas del juego de qué diseños funcionan y en qué casos ese diseño que es exitosísimo no va a funcionar. Muchas veces esas conversaciones no existen. Para mí el otro tema, el segundo, es la comunión, como decía José Andrés, entre el laboratorio y la óptica o la asesora óptica. ¿Por qué? Porque muchas veces la asesora óptica da muchos temas por sentados y los da por sobreentendidos. Muchas veces la gente en el laboratorio hace lo mismo y cree que con no conversar todo está resuelto. Ahí también hay que abrir una conversación, hay que generar una fraternidad tanto entre el laboratorio y las asesoras ópticas, y para mí la lección es enseñar a las asesoras ópticas a perder el miedo a preguntar, ¿no? Y a los laboratorios el perder el miedo a esa pérdida de tiempo que para ellos es enseñar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay un tema muy importante que todos los laboratorios y las ópticas tienen que reforzar. Y sobre todo, el tercer punto que yo te decía, querido Julio, que para mí es muy importante, son las conversaciones con el cliente final. O sea, ¿de qué sirve si viene la refracción bien? ¿De qué sirve si vienen los parámetros bien? ¿De qué sirve que el diseño sea excelente? Si realmente no sabemos la necesidad que tiene ese cliente, no sabemos la necesidad real. Quizás la persona no necesariamente necesita un progresivo, si es una persona que nunca ha usado lentes en su vida, no le interesa usar lentes en su vida, y ahora que es presbítero recién está comenzando a usar. Entonces un lente ejecutivo ocupacional va a ser su mejor opción. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la cultura de usar lentes progresivos. Entonces hay que ser franco también en eso y también tener conversaciones claras y concretas, ¿no? con el cliente final para saber realmente las necesidades que esa persona tiene, ¿no? Perfecto, Luis. Con respecto a esto, ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado el típico paciente que nos ha creado una merma dentro del laboratorio, una merma, un daño o un desperdicio, porque nosotros le ponemos el diseño premium con todas las optimizaciones y todo, y resulta que tenemos un pequeño problema de distancia interpupilar que debió de haber sido distancia nasopupilar, porque no todos los seres humanos somos simétricos en la cara. Este daño, esta merma, creo que es constante en todos los laboratorios de Latinoamérica. Con respecto a esto, José Andrés, ¿tú qué crees que el proveedor de software de diseño que tenemos tiene que enfocarse a que todos los parámetros tienen que estar dentro de la optimización del diseño, o simplemente hacer un diseño premium en el cual no tengamos que poner estos parámetros? Correcto. No, definitivamente, si hablamos de un lente personalizado, tienen que entrar todos los parámetros, pero caemos en lo mismo. Tenemos que tomar, los optómetras deben de tomar todos los parámetros de manera correcta. Si hay que hacerlo 2 o 3 veces, pues hay que hacerlo 2 o 3 veces. A veces nos creemos todistas. Solamente ponemos la reglita, sacamos una distancia interpupilar determinada, la partimos en 2 y la mandamos. Distancia de vértice, bueno, la estándar, imponemos una y se acabó. Distancia de trabajo, ni siquiera la preguntamos porque nosotros le ponemos una distancia determinada o preestablecida, 30, 35 y punto. Y no vemos si él es muy alto. Si él es muy alto, sus brazos van a ser más largos, la distancia va a estar más lejana y eso va a influir en el inset del descentrado entre la visión de lejos y cerca horizontal. Eso es fundamental para la convergencia. El ángulo pantoscópico, el ángulo de inclinación, el ángulo de curvatura, son parámetros que tienen que ir de la mejor manera para personalizar el lente premium. La máquina puede personalizar un lente, puede fabricar un lente, pero sería un lente estándar personalizado para el armazón,
no para el paciente. Ese a veces es otro tipo de personalización de la lente para el armazón, pero no es una personalización de la lente para el paciente. Son dos tipos de lentes que, a pesar de ser premiums, son diferentes. Correcto. Luis, con respecto a cuando tú, que eres la parte gerencial del laboratorio, cuando te vienen a ofrecer todo este tipo de marcas, de diseño, y con respecto, cuando tú analizas, ¿tú qué ves? ¿La parte de estas optimizaciones o buscas lo más sencillo posible? Que tú puedas hacer un clip y no poner todas estas optimizaciones, ¿o tú crees que esto es fundamental para tener un posicionamiento en el mercado de los laboratorios? Mira, no hay que negar, Julio, que todos somos cómodos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscaríamos todos o qué quisiéramos todos? Que haya un solo diseño que, colocando la menor cantidad de datos posibles, funcione para la mayor cantidad de personas. Eso sabemos que no va a existir, ¿no? Si bien hay diseños que satisfacen un gran porcentaje de usuarios, yo creo que lo que prima es capacitación, enseñar y concientizar a la gente del laboratorio lo importante que es colocar todos los parámetros del armazón y de personalización del rostro del paciente para que un diseño funcione. O sea, yo creo que si bien es algo largo, es algo costoso, aumentas tu porcentaje de probables errores, porque yo creo que si la gente está bien capacitada, esos errores no tienen que existir, ¿no? Ahí me sale un poquito chistoso que lo que cuentas que colocar distancias interpupilares en vez de distancias nasopupilares es como que actualmente una fórmula venga sin esos datos y así queramos adaptar un lente progresivo. Es como que no me viene a la cabeza eso, ¿no? Pero existe y es nuestra realidad, es la realidad que estamos viviendo todos los días como ópticas y como laboratorios, ¿no? Pero creo y repito, o sea, primero la capacitación al operario final es importante, y sobre todo, más que la capacitación de los equipos y demás, es hacerles entender lo importante que son esos parámetros, ¿no? El valor que tiene para el cliente final y el valor que representa el día de mañana eso, para que después una óptica pueda tener una característica diferenciadora. Ahora que hay tanta competencia, ahora que hay tanta guerra de precio, ahora que hay tantísimos diseños, yo creo que lo que marca la diferencia es más que nada la experiencia por parte del cliente, y la experiencia por parte del cliente no es solamente un buen servicio de la asesora óptica, sino también que estén completamente satisfechos con el lente, y eso se puede lograr, para mí, en la actualidad, solamente con la personalización, sin lugar a dudas. Perfecto, Luis. Y con respecto a esto, enfocándonos siempre en el tema de lentes Freeform, Luis, ¿tú crees que viendo todo lo que tú me dices con respecto a esto y todo eso, la competencia en el mercado de diseño Freeform en laboratorios es sana o siempre está esa guerra ahí de precios, de centavos, y que no es una competencia que pueda llevar a los laboratorios a un nivel más alto? Mira, te digo lo que todos quisieran escuchar o la realidad. Yo creo que no es sana, pero el hecho de que no sea sana también hace que uno se vea más competitiva, ¿no? No falta el competidor agresivo que pone un muy buen diseño con un muy buen precio. Entonces eso también es una invitación para que nosotros nos preocupemos por mejorar. Entonces, para mí, al fin del día, por más que no sea la competencia sana, que la mayoría es así, creo que si nos damos cuenta de que eso nos va a ayudar a mejorar, va a ser que justamente mejoremos o reajustemos ciertas cosas que no están marchando bien en nuestro laboratorio, ¿no? La competencia es injusta a veces, ¿no? Uno dice, yo me preocupo porque mis lentes tengan calidad de 10, que realmente no tengan ni un punto ni una raya, y mientras que el vecino esté entregando lentes rayados y demás, pero cuesta la mitad. Entonces, ¿qué hago? Entonces, esas son preguntas que uno tiene en el día a día y dice, miércoles, yo no sé por qué más puedo hacer, pero creo y te repito, querido Julio, que el tema de apostar mucho a la personalización, apostar mucho a la calidad, que no es solamente calidad de material, sino calidad de diseño y satisfacción del cliente, es una clave del éxito a largo plazo y no a corto plazo, como lo que todo el mundo piensa, que bajando precios y haciendo un boom de precios y una guerra de ese tipo vamos a llegar al éxito, ¿no? Eso es una mentira que tiene patas cortas, ¿no? Si tienes un precio muy bueno, bien competitivo, pero tu producto no es bueno a largo plazo, eso es una historia que se va a terminar pronto. Hay que ser más largoplacistas, creo yo.
Exactamente, ese es nuestro diario vivir y eso es la guerra que tenemos todos los días. José Andrés, con respecto a esto, enfocándonos siempre en lo que estamos hablando de diseño Freeform, ¿tú crees que también esta competencia que la vemos, que no es sana, pero que nos sirve como competencia para seguir trabajando en ello, es afectada en toda Latinoamérica con respecto a tu experiencia? Totalmente. Definitivamente se dice que ese tipo de competencia es desleal, porque un lente de primera línea tiene que tener un precio, tiene que tener un valor, porque aglomera muchas cosas, muchas horas de estudio, muchas horas de preparación, tanto del que fabrica el software, de quien adquirió el software, adquirió el hardware, las máquinas, preparó a su personal, preparó a los optómetras en las ópticas, explicó, gastó tiempo, hora, transporte, etcétera, para poder personalizar a su gente, para que luego llegue otro laboratorio y venda a mitad de precio, como muy bien dicen. Es un error. Siempre uno tiene que mantener una línea. Al final, los pacientes ahora son estudiados. Llegan a nuestras ópticas solicitando lentes que ya encontraron en internet, con determinadas características. Ya no le puedes decir que el antirreflejo tiene determinadas características porque ellas ya las saben. El policarbonato tiene que tener ciertas características porque ellos ya lo ven en internet. Internet ahora es un mundo abierto, es un libro abierto. Entonces nos ayuda a veces a adelantar el conocimiento versus al paciente. Ya los pacientes llegan a veces con cultura de óptica. Y eso es fundamental. Hace mucho tiempo, en otro país, nos llegó 2 clientes de procedencia alemana, y cuando le íbamos a entregar los anteojos, los lentes progresivos, antes de revisarlos, la calidad visual, es decir, colocárselo, lo primero que hizo fue ver si estaban nivelados los anteojos, ver si las plaquetas estaban donde debían, ver si la parte frontal no estaba uno más adelante o uno más atrás, si las varillas tenían la misma amplitud, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego al final, recién se probaban los lentes y bueno, tuvimos la suerte de que veía muy bien, se sentía muy bien y al final compró otro. ¿Por qué? Porque definitivamente en Latinoamérica un lente digital nuestro progresivo premium es más barato que un lente digital premium en Europa. Allá a veces estamos hablando de 800 euros, 750 euros, y en nuestros países 350, 400 euros un lente, $400 un lente premium. Hay una gran diferencia. Agarró y se compró 2. Este cliente se fue satisfecho con 2 lentes progresivos premium a Alemania, o sea, contento. Obviamente nuestros equipos sean de procedencia alemana, como la mayoría de los casos, pero es así. Nosotros tenemos que dar lo mejor siempre. La personalización ha llegado a nuestras ópticas simple y llanamente para quedarse, pero de primera línea. Tú tocaste un punto muy importante. Y a ambos les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen entonces que con los diferentes materiales que trabajamos dentro del proceso de laboratorio, que es CR39, policarbonato, índices medios de 1.56 o índices altos de 1.67, 1.74, el lente premium, el diseño, mejora al amarrarlo a un alto índice, o siempre, como nosotros sabemos que es un chiste que ya se ha vuelto viral en toda Latinoamérica, que decimos que todos los latinos estamos enamorados del policarbonato, sabiendo que tiene sus falencias con aberración cromática, que las podemos disminuir con el proceso de antirreflejo? Pero ¿cómo lo ves tú, Luis, desde el punto de vista del proceso? ¿El material influye mucho en el diseño final? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Los europeos, por ejemplo, trabajan muchísimo 1.6, 1.67, ese es su índice madre, ¿no? En Japón, ni que se diga, ¿no? Y no es por un tema de la miopía, sino porque realmente ellos ni toman en cuenta el policarbonato. Ahora, yo no puedo negar mi realidad que nosotros queremos divorciarnos del policarbonato, pero el policarbonato no se quiere divorciar de nosotros justamente por la penetración de mercado que se ha hecho con el policarbonato. Y ahí un poquito nos estamos tapándole los ojos al intento de reconociendo que sí, el policarbonato no es la mejor opción por su índice de dispersión cromática bajo y demás, que parchamos con un tratamiento antirreflejo, y que existen actualmente opciones, ¿no?, que son muy buenas y mejores que un lente de policarbonato. El tema es generar esa cultura dentro del laboratorio y hacer un trabajo también con el cliente final para
generar esa transición, ¿no? Es indiscutible que el policarbonato es un buen material, pero hay materiales mejores. Y creo que lo que hay que hacer como laboratorio es trabajar esa transición que nos está costando mucho. Digo no, porque es un proceso en el cual nosotros hemos entrado y cuesta un poquito cambiar a los nuevos, no los nuevos materiales, sino a materiales que te dan mejores prestancias que un lente policarbonato. Hola amigos, retornando al programa Tallando Conceptos, el programa para laboratorios ópticos de Latinoamérica. Aquí estamos con nuestros dos invitados, José Andrés Lai y Luis Puente. Bueno, amigos, para concluir el tema, este tema que lo hemos hablado durante muchos años y que en realidad el tiempo es corto para seguir hablando con él, quisiera saber tus conclusiones, José Andrés, con respecto a lo que hemos estado hablando durante el programa. Claro, Julio. La palabra clave aquí es conocimientos. Impartir los conocimientos debidos tanto de la empresa de software y hardware hacia el laboratorio, que el laboratorio tenga personal capacitado, y luego esa capacitación dual entre el que distribuye el software y el laboratorio hacia las ópticas directamente con el optómetra, para que pueda él elegir los diseños apropiados y poder estudiar al paciente y darle el diseño del lente progresivo premium que mejor pueda cubrir sus requerimientos, es fundamental. Para mí, la base y piedra angular de todo es capacitación y conocimiento desde la base arriba hasta la pirámide puntual, que es el cliente final. Y ello nos va a llevar pues a entregarle el lente que deseamos, un lente con el material indicado, con las curvas bases apropiadas, con saber seleccionar el armazón adecuado, saber posicionarlo en el rostro, entrega de los parámetros adecuados, enseñándole al optómetro a tomar parámetros, porque muchas veces sabe para qué sirven los parámetros, pero no sabe tomarlos. Invertir en eso, enseñar, es para mí la piedra angular del éxito de un lente premium. Andrés, esta guerra y esta lucha nunca la perderemos. Seguiremos tratando de enfocar lo que es la enseñanza, lo que es la parte técnica, software, hardware, maquinaria, todo. Seguiremos adelante, no te preocupes. Luis, ¿cuáles son tus conclusiones con respecto a lo que hemos hablado en el programa? Mira, yo concuerdo mucho con José Andrés, pero refuerzo con dos temas más. Uno, seguimiento. Muchas veces nosotros hacemos capacitaciones, presentamos productos y pensamos que con eso está listo, ¿no? No nos olvidamos, bueno, no sé cómo es en otros países, pero la rotación de personal en el mío es constante. Entonces, lo que hicimos bien ayer, mañana o pasado ya no va a estar bien, porque seguramente el personal que va a estar ahí es completamente nuevo. Entonces, lo que es importante es generar una capacitación constante primero, tener un plan de inducción, ya sea producto, de diseño, de óptica geométrica o lo que corresponda, sea cual sea el área, primero, y segundo, tener un seguimiento periódico en la capacitación. Vuelvo a repetir, nosotros creemos que con una capacitación una vez al año, una vez cada 6 meses, una vez cada 4 meses, está todo hecho. Y eso para mí no es así. En la experiencia me he dado cuenta que si nosotros no generamos un seguimiento sobre el conocimiento, ¿no? Y si no medimos el conocimiento de la gente, porque es otro tema que nosotros dejamos de lado, nosotros enseñamos, pero no tenemos la herramienta para poder medir y no sabemos qué tan bien enseñados o educados están las personas a las cuales le estamos impartiendo conocimiento. Y ese es otro gran error que nosotros cometemos. Enseñamos, pero no evaluamos ni medimos. Ese es un tema que para mí es importante y neurálgico al momento de ver soluciones pensando al futuro. Y lo otro que para mí es importante es romper el hielo con el tema comunicación. La comunicación para mí es clave, y te vuelvo a repetir, la comunicación de los diseñadores hacia el laboratorio, comunicación del laboratorio hacia las ópticas y de la óptica hacia el cliente final. Si no existe comunicación, porque la verdad creemos que nos comunicamos, pero en realidad no lo hacemos, creo que también van a comenzar a aparecer problemitas por ahí que nos van a ir quitando el sueño y el día a día, ¿no? Amigos de Laboratorios de Latinoamérica, creo que el tema ha quedado muy claro. Por favor, invierta un poco. No solo invierta en maquinaria, no solo invierta en cuestiones de software, no solo invierta en personal, en los salarios, también invierta en capacitación. Esto le va a generar menos problemas, menos dolores de cabeza. Asesórese con los que saben. Hay muchos laboratorios que están teniendo mucho éxito por lo que acaba de decir Luis.
continuidad, constancia. Capacítese, busque. Hoy Internet nos da muchas facilidades de capacitación, pero todo no lo podemos encontrar en Google, porque es una herramienta muy buena, pero asesórese. Esa inversión va a valer la pena y a futuro le va a reducir los costos en producción, en sus diseños, y va a ser feliz, o sea, va a evitar dolores de cabeza. Bueno, José Andrés, ¿qué tienes planeado a futuro en este año, en este mes, este fin de semana? ¿Qué vas a hacer? Bueno, nos toca ir hablando de capacitaciones, ir a dar una conferencia en la universidad, acá la UNAM, y ahí, bueno, queremos empezar a hacer un par de viajecitos por ahí, porque ya nos toca época de descanso, previo aunque no parezca, ya las navidades y las fiestas se acercan, entonces uno ya tiene que ir pensando, sacando línea de qué es lo que va a hacer. Todo es parte también de las ventas y comercial. Ahorita acaba de pasar Halloween aquí en Colombia y nosotros apenas terminó Halloween, ya tenemos todos los adornos de Navidad en todas las tiendas. Luis, me comentabas que ya tienes un viaje próximo. ¿Cómo están los negocios por ahí? ¿Qué tienes pensado a futuro? ¿Cómo estás? ¿Nos visitarás por Colombia en Franja 2019? Eso tienes que darlo por sentado. Yo soy un visitante todos los años en Franja y feliz de siempre, expectante de que llegue la fecha para poder estar en Franja, sin lugar a dudas. Dentro de poco estoy yendo a una convención también del rubro y bueno, más que todo, ya como decía José Andrés, ya se está cerrando el año sin que nos demos cuenta. Acá, por ejemplo, si bien no es Halloween y esas costumbres norteamericanas están entrando muchísimo, pero nosotros tenemos lo que es Todos Santos, ¿no? Que es la costumbre típica boliviana. Entonces, hoy es feriado acá, estamos en una festividad de espera, como dirían, ¿no? De que llegue la gente que ya no está existiendo, no está en este mundo, pero es un día dedicado a ellos hoy día y nada, ya después apuntar a lo que viene el siguiente año, que es más básicamente desarrollar una estrategia robusta, sólida, y en búsqueda pues de buenos resultados, que no siempre son resultados económicos, sino resultados que se pueden traducir como éxitos, ¿no? Bueno, estimados amigos, quiero agradecerles muchas gracias totales por habernos acompañado en este programa. Estoy muy agradecido con ustedes. También quiero hacer la invitación a todos los laboratorios de Latinoamérica para que nos acompañen en el próximo programa, el programa para laboratorios ópticos de Latinoamérica, Tallando Conceptos, en el cual nosotros despejaremos cualquier duda, cualquier problema y todas las falencias que hay en los laboratorios ópticos. Con esto concluimos el programa y gracias totales.